Comienza diciéndonos cómo tú defines la ansiedad. Yo siempre he oído que se habla de una ansiedad normal y de una ansiedad patológica. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, ¿podrías ayudarme a ver la diferencia? Si la familia descubre que una persona está alejándose, está presentando los síntomas que tú ya mencionaste, ¿cómo tú piensas que la familia podría ayudar? ¿Esposa, esposo, madre? Cuna de la Constitución transmite Telesancris, donde todos tienen su espacio. Los conceptos emitidos en este programa son de la responsabilidad de su productor. Telesancris no se responsabiliza a los contenidos divulgados. Saludos mi gente, saludos. Yo soy Jeremías Braffett Johnson. Un placer compartir con ustedes otra vez. Esto es Hablemos de. Este es el programa número 7 de este proyecto. Agradecidísimo de Dios por el favor que nos da y también por el apoyo de ustedes. Al principio siempre es bueno recordarles, comentar el video, compartirlo, dejar un like y también suscribirse. En el día de hoy vamos a tener un programa muy especial y sobre un tema del que muchos de ustedes me han solicitado hablar. Y para ello está con nosotros la doctora Anabel Espinosa. Tenemos una conexión con ella, ella se encuentra en España, pero aún así quiso estar con nosotros para compartir ese tema del día de hoy, que es precisamente la ansiedad. De ese tema vamos a hablar. Antes que nada vamos a decir que Anabel es médico psiquiatra, también terapeuta familiar, tiene máster en trastorno de la conducta alimentaria, también tiene formación en psiconutrición y es experto en salud mental. Como ya dije, ella está ahora viviendo en España, pero de igual manera ella no vio ninguna limitación con la distancia para estar con nosotros. Anabel, saludos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, agradecida por este tiempo de estar en este espacio para hablar de psicoeducar y aportar mi granito de arena en todo lo que pueda orientar y aclarar todas las dudas que haya sobre el tema. Bueno, vamos a comenzar de una vez entonces, Anabel, y como el tiempo es oro, vamos a comenzar preguntándote, tomando en cuenta que en todo el mundo y en nuestro país la ansiedad es un mal que afecta a la gente. Comienza diciéndonos cómo tú defines la ansiedad. La ansiedad, a diferencia del miedo, que cuando yo digo tengo miedo a una cucaracha porque yo la estoy viendo. La ansiedad es esta sensación expectante donde yo empiezo a percibir una serie de sensaciones, y digo percibir porque son hasta físicas, palpitaciones, sudoración, que me mantienen en una sensación expectante a lo que va a pasar. No se elige, no es algo que la persona quiera hacer en una forma caprichosa, sino que se da como respuesta a procesos neurobiológicos que, les repito, generan una sensación de expectación, de preocupación, donde no necesariamente se puede identificar es algo en específico que yo estoy viendo, sino que es una sensación subjetiva, pero que el paciente vivencia como real. Y paciente que tiene pánico puede describir que siente como si le va a dar un ataque al corazón, como si le faltara el aire. A diferencia, si estamos en una emergencia y un paciente llega con un compromiso pulmonar, como pasaba con el COVID, como puede pasar en un paciente con una complicación clínica tipo un edema agudo de pulmón, donde hay unos pulmones colapsados que realmente comprometen la dinámica respiratoria. En este caso, el paciente tiene esta respuesta física de no puedo respirar,
siento que el corazón va rápido, las palpitaciones, a toda esta ansiedad que da manifestaciones físicas. Oh, qué interesante. Mira, Anabel, y yo siempre he oído que se habla de una ansiedad normal y de una ansiedad patológica. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, ¿podrías ayudarme a ver la diferencia? La respuesta de la ansiedad es hasta adaptativa. Es normal que yo me preocupe si tengo que entrar a mi trabajo a las 8 de la mañana en poner una alarma a las 6:30, porque yo estoy tomando la previsión para evitar un problema mayor que es llegar tarde. Una cosa es una preocupación válida y adaptativa de que si yo sé que por donde yo vivo es muy oscuro, se han producido atracos, yo evito coger tal callecita porque es difícil. Cuando se convierte esta preocupación en algo desadaptativo, en algo patológico, y ya hablamos de ansiedad, cuando yo me estoy preocupando por la preocupación, cuando tengo un miedo anticipatorio. Un ejemplo, vamos a retomar lo mismo que acabamos de mencionar. Yo tengo que trabajar a las 8 de la mañana, ya yo puse la alarma. Hasta ahí adaptativo es normal. A que yo empiece. Ay, ¿y si no suena la alarma? ¿Y si yo no la oigo? ¿Y si yo me duermo tan profundo que suene esa alarma y yo no me doy cuenta? Bueno, ¿y si yo me mudo por ahí? Porque por ahí pasan muchas cosas. O ya vive por ahí. Bueno, pero es que yo voy pensando, voy esto. O sea, es más allá de la previsión. Es que ya no es porque identifico una situación y estoy tomando medidas para tomar las precauciones al lugar. Es cuando ya mi pensamiento anticipatorio se está adelantando a situaciones que no tenemos garantía de si se van a dar o no. Sin embargo, ya yo estoy vivenciándola como algo terrible, la estoy sufriendo y está comprometiéndome porque se ha activado esta cascada de pensamiento que luego tiene manifestaciones que se perciben en lo físico. Ok, ¿y cuáles son, según tu experiencia, esas causas o esas cosas que podrían causar ansiedad? Eso depende mucho de cada quien. En terapia hablamos de los supuestos personales que son como ciertas codificaciones muy intrínsecas en el individuo, que lo que quizá me genere a mí esa sensación expectante y preocupación a otra persona no. Se han también hecho estudios y se ha comprobado que personas que han tenido una formación muy estricta, muy restrictiva o se han vinculado a eventos que los han marcado en forma importante porque se han sentido amenazados o extremadamente cuidados en la infancia, llegan a crear una serie de preocupaciones sobre preocupaciones que los hacen más vulnerables a tener episodios de ansiedad. Hay características en la personalidad que por eso hacen que algunas personas sean más ansiosas que otras. Yo utilizo el ejemplo con los pacientes frecuentemente cuando me preguntan, pero ¿por qué yo soy así? Yo veo que mi esposa, que mi esposo no es así. Como que, mira, ese no lo mata a nadie. Yo creo que todo el mundo de esa frase. A fulano no lo mata a nadie, pero yo vivo. Bueno, eso es así. O sea, hay personas que realmente viven modo avión, entre comillas, no conectan con ningún tipo de preocupación, que están en la universidad y nosotros vemos que nosotros nos matriculamos y entramos y lo encontramos en la universidad. Terminamos la carrera y siguen en la universidad y cuando uno le pregunta, fulano, ¿y la tesis para cuándo? Ay, no, yo no puedo, ¿no? Yo no me proporciona mucho porque yo, en cambio hay personas que llevan esquemas de pensamiento tan estrictos, eso por un lado es bueno, generalmente alcanzan muchas metas, son muy estructurados, pero la consecuencia, el otro lado de la moneda es que tienden a ser más vulnerables a desarrollar síntomas de ansiedad porque necesitan inconscientemente un control de situaciones y de variables para alcanzar ese nivel de estabilidad supuestamente que ni siquiera es real, o sea, nosotros no estamos en control ni de la mitad de cosas que ocurren a nuestro alrededor. Sí podemos ser previsores, organizados, pero también poner el límite, la frontera entre lo que escapa de mí, aceptarlo, manejarlo sin que me pase factura.
Se supone que yo un día no me levanto y digo, yo estoy ansioso, tengo ansiedad, sino que tiene que haber alguien que diagnostique la ansiedad. Entonces la pregunta sería, ¿quién diagnostica la ansiedad y cómo? Muy interesante la pregunta, porque una cosa es estar ansioso, porque están en periodo de exámenes, en el caso de los estudiantes, de los universitarios, en una etapa académica cualquiera. Una cosa es estar ansioso, porque estamos en cierre de año y en la empresa donde yo trabajo, bueno, estamos en cierre, hay muchas cosas pendientes, bien. Pero es una situación puntual que se está identificando, inmediatamente pasa esa situación, se resuelve, se vuelve a nivel basal, donde ya yo no estoy ansioso. Ay, no, eran esos días que yo estaba muy preocupado. Mira, esos días yo estaba que ni descansaba, era pensando y pensando sobre eso. Entregué el proyecto, volví a mi estado basal. Cuando la ansiedad amerita una evaluación profesional, cuando yo veo que este estado de preocupación constante me está acompañando casi todos los días de mi vida y gran parte de mi vida, y sobre todo está comprometiendo mi función general global. Cuando ya yo estoy tan ansioso que tengo un episodio, por ejemplo, manejando, cuando yo me mantengo en ese estado de expectación y preocupación, que me cuesta centrarme en actividades porque es que vive rumiando mi mente pensamientos y preocupaciones que no necesariamente están ahí o no tienen esa magnitud. A veces el primer profesional que ve al paciente ni siquiera es un psiquiatra ni un psicólogo, es que empieza por esas mismas manifestaciones físicas, que puede ser un vacío importante en el estómago, las palpitaciones, dolores de cabeza muy recurrentes. El paciente va o a emergencia por esta sintomatología, a un cardiólogo, a un gastro, y ellos cuando identifican, porque han descartado toda la parte física, le piden una evaluación profesional. Muchas veces se puede resolver con intervenciones por parte de profesionales de la psicología que evalúan al paciente, le dan herramientas que ellos aplican y logran funcionar. A veces las manifestaciones físicas son tan importantes y esa activación de pensamientos repetitivos que ya van directamente a donde un psiquiatra, que luego de hacer una evaluación para poder codificar a qué tipo de ansiedad nos estamos enfrentando, entonces crea una estrategia terapéutica junto con el paciente. Particularmente yo me gusta adicional a cualquier intervención farmacológica que el paciente también reciba siempre el acompañamiento en psicoterapia. ¿Por qué si yo soy la que despacha los medicamentos, por decirlo en una forma llana, quiero que también el paciente vaya a terapia? Porque se ha demostrado que el paciente que aprende a identificar este esquema de pensamiento, esta oleada de ideas que cuando se desatan en mí me llevan a un episodio y se antepone a la situación o tiene herramientas adecuadas para manejarlas, adicionar a los fármacos, es un paciente que mantiene una mejoría y estabilidad a lo largo del tiempo, no una estabilidad que se presente solamente cuando se tienen los fármacos. Les repito, la que despacha los medicamentos soy yo, los remedios, como me dicen a veces los pacientes. Sin embargo, yo soy muy pro a que el paciente conozca qué yo tengo, cómo lo manejo, cómo se puede vivir con esto. ¿Cómo es que yo ahora de buena primera no puedo manejar? Porque a veces se me entra ese miedo que ya yo no puedo coger un guía. No, espérate, vamos a ver lo que tenemos. Vamos, claro, a recibir un acompañamiento con fármacos que actualmente y en nuestro país se cuentan con moléculas, medicinas muy buenas, muy efectivas, que no es verdad que la gente se anda durmiendo. Pero aparte de eso, vamos a conocer qué es lo que tenemos entre manos, cómo lo manejamos, qué es lo que me lo desata, qué yo puedo esperar a largo plazo. Ok, y Anabel, hay también una expresión que se usa mucho en estos días, que es ataque de pánico. ¿Qué relación tiene con la ansiedad?
El pánico es una de las variantes que tiene la ansiedad. Básicamente, si vemos ansiedad generalizada, también se puede presentar como pánico. En el ataque de pánico es el paciente que se mantiene tranquilo, sin embargo, ante situaciones puntuales, presenta este episodio con una descarga tal de pensamientos, de emociones y manifestaciones físicas, que es el paciente que vemos que se puede conducir hasta una emergencia, porque siente tantas palpitaciones que cree, voy a tener un ataque al corazón, yo tengo un infarto, yo no estoy respirando. Esa es la diferencia de cuando es un pánico que es tan puntual, tan importante, que el paciente en su desesperación iba a esta emergencia, con el COVID, con toda y la preocupación que teníamos de que no venían unos contagiados en la emergencia. Era tan grande el episodio cuando se presentaba un pánico, que ese paciente se la jugaba toda y salía corriendo por una emergencia de noche. En una ansiedad generalizada vemos que el pico no es tan importante en ese momento puntual, sin embargo es una ansiedad que se mantiene fluctuante en el tiempo. Es lo que nosotros comúnmente decimos, fulano vive como paniqueado, fulana nerviosa. Trato como de decirlo en una forma que sin apartarnos de lo académicamente correcto, pero que sea de manejo y conocimiento para todos. Y una pregunta que también seguro a mucha gente le va a interesar. Muchas veces uno cree que eso es solo de los adultos, pero como yo trabajo con niños en la escuela, he escuchado que los psicólogos de la escuela a veces hablan de que muchos adolescentes tienen ese problema. ¿Es correcto? Sí, puede presentarse en los adolescentes también. Y también tenemos que tomar en cuenta que hay algunos factores nuevos, novedosos, hábitos que a veces toman nuestros chicos no correctos, que los hacen vulnerables a que presenten esos episodios. También hay factores, a veces en el entorno, que es tan psicogénicamente importante, estresante, que puede hacer que este adolescente, recordemos que el adolescente todavía no tiene la madurez de un adulto para poder filtrar y modular sus emociones, y por eso puede presentar también un episodio. ¿Y qué papel tú piensas que juega en el día de hoy el afán en que vive la gente, la vida ajetreada en que vive la gente en la ansiedad? ¿Eso puede aumentar el número de personas con ansiedad o no? Claro que sí, o sea, nosotros actualmente vivimos en una sociedad donde se nos vende que tenemos que ser padres perfectos, que se levantan temprano, revisan a través de todo, pero tenemos que ser los profesionales y empleados perfectos, con horarios altamente demandantes. No es lo mismo aquella mujer que hace 40, 50 años atrás se quedaba en casa enfocada solo en la crianza. Ahora ambos padres tienen que salir al ruedo. Ahora bien, es una cuestión de nosotros hacer una sabia distribución del tiempo, aceptar. No siempre lo podemos tener todo, o sea, en la vida no podemos tener todo. Y si yo en algún momento mi estilo de vida me está llevando a tener cambios dentro de mis emociones y desestabilizarme, ¿de qué me sirve ganar más, tener más, si lo estoy gastando en medicina y si no estoy disfrutando de lo que tengo? Ahora bien, es importante tener en cuenta que ya hablando de una persona diagnosticada con un trastorno de ansiedad, del tipo que sea, ambos extremos debo cuidarlo. Ni el exceso de estímulo le hace bien, muchísimas actividades, pocas horas de sueño, hábitos no saludables en su alimentación, autocuidado, pero también el exceso de ocio lo puede llevar a que presente episodios. O sea, es una justa distribución del tiempo y de fomentar hábitos saludables. Y me quedan dos preguntas para ti, Anabel, que sé que te espera tu agenda todavía. Hay mucha gente que tiene miedo a lo que va a decir la gente si se entera de que yo tengo problemas de ansiedad. ¿Qué tú le dirías a esa gente? Nadie elige enfermarse. Yo quisiera decir al mundo, yo no soy hipertensa, pero la verdad es que sí, yo soy hipertensa. Y es verdad que yo tengo que tomar medicación.
las enfermedades de salud mental, o sea, la salud mental no tiene por qué ser estigmatizante, ni siquiera se pega, no es infeccioso, tiene respuesta. En la actualidad hay alternativas terapéuticas que permiten que el paciente mantenga calidad de vida, esté insertado a nivel laboral, a nivel social, en todas las esferas de la vida. Aún nosotros los creyentes también nos enfermamos de hipertensión, de diabetes y también de ansiedad, de depresión, que aprovecho, si se me permite por razones de tiempo, decirles que el vínculo entre la ansiedad y la depresión, o sea, todos los síntomas afectivos, son muy cercanos porque tienen un mismo origen biológico, serotonina, noradrenalina, dopamina. De ahí es que vemos que es tan común que un paciente diagnosticado, o sea, con todos los criterios de ansiedad, clarísimo, puede en algún momento cursar con un ánimo bajo, y de la misma forma un paciente codificado que se ha descrito, o sea, con todas las características de una depresión, sea por un duelo o por la razón que sea, puede presentar manifestaciones de ansiedad. En ambos escenarios hay alternativa, no se debe dudar en buscarla, porque ambas situaciones comprometen y limitan la función del individuo. A mí me ha tocado trabajar con pacientes que dejan de conducir, dejan de socializar, viven con temor y se limitan a desarrollarse profesionalmente. Porque yo no me atrevo a dar una conferencia y ser yo que tome la palabra principal o exponga tal tema, esta idea. Porque es que yo me pongo malo, doctor, es que me atacan unos nervios, que creo que no tiene por qué ser así. Hay respuesta y se identifica en lo que estamos conversando hoy alguno de estas características, de estos síntomas, vamos a buscar ayuda. Finalmente, Anabel, cuando la persona tiene problemas de ansiedad, y ya que tú mencionas también ese tema de la depresión, de no buscar ayuda, ¿cómo podría eso afectar la familia y la vida laboral de la persona? A nivel familiar compromete mucho porque es difícil para la familia entender lo que no conoce. Yo simplemente veo que este miembro de mi familia está cambiando, pero yo no sé lo que tiene. A veces pensamos que está triste solo el que tiene los ojitos aguados, pero a veces el que está triste se puede tornar reacio, reactivo, y simplemente lo que pasa es que está triste, pero si yo no lo sé, si no busca ayuda, puede afectar la dinámica familiar como pareja, como padres, asimismo de hijos hacia los padres. A nivel laboral, tanto la ansiedad y la tristeza también. Vivir con un miedo, con una expectación constante, compromete la concentración, el rendimiento, la capacidad resolutiva. Personas altamente competentes, se compromete todo su rendimiento, y a veces lo que está pasando es por un tema que tiene solución, pero sea por temor o por falta de conocimiento no se busca ayuda. Y dime algo ya, aunque dije que era la última, pero tú mencionaste algo que no debo dejar pasar. Si la familia descubre que una persona está alejándose, está presentando los síntomas que tú ya mencionaste, ¿cómo tú piensas que la familia podría ayudar? Esposa, esposo, madre, cualquiera de la familia que se dé cuenta. Vamos a hablarlo. Se pueden presentar dos escenarios. El paciente que tiene el nivel de introspección para decir, sí, me está pasando algo, yo no te lo quería decir, pero no, vamos a buscar ayuda. Otro escenario, no, hombre, no. Si no es verdad, yo no estoy así, soy una persona fuerte, yo soy una persona tal, yo no tengo nada. Entonces, en el caso que el paciente, desde la primera ocasión que se toca el tema, que yo me acerco, cada quien dependiendo del entorno familiar que tenga, acepta la ayuda, nos vamos de una vez a buscarla. En el caso que no lo haga, que a veces me ha pasado eso, que me aborda el familiar, yo le digo, mira, tú has pensado en la posibilidad, porque a veces se dice psiquiatra y por el estigma que se ha creado, es como cierta reserva. Vamos a buscar, decirle, vamos a hablarlo con un psicólogo, vamos que esto es un tema de familia.
Si para psicólogo no quiere ir, vamos a hablar con el orientador. A veces los orientadores de los colegios, cuando están brindándole ayuda a los hijos, identifican la sintomatología en uno de los padres y son el canal por lo que se empieza un proceso terapéutico. Vamos a buscar consejería en la iglesia, que de hecho por eso cada vez en las congregaciones se busca más que se conozcan de estos temas porque pueden ser la primera línea de ayuda. O sea, en cualquiera de los escenarios, siempre buscar una alternativa que el paciente acepte y crear el vínculo. Bueno, Anabel, muchísimas gracias porque a pesar de la distancia quisiste contribuir con este proyecto. Muchísimas gracias a ustedes también. Les invito a que se suscriban los que no lo han hecho, que comenten, que compartan el video. Todo eso ayuda muchísimo. Anabel, antes de despedirte, si quieres decir algo a la gente que te está escuchando, esta es tu oportunidad y ya te dejo. A través del mismo programa, cualquier otra pregunta, cualquier otro tema que entiendan que pueden tratar, que puede ayudar, dejo de tarea, todo se lo pueden pasar y nosotros agendamos, le buscamos la vuelta, que el tiempo se hace. Y si le interesa recibir mi atención como profesional, también a través del programa dejo la información para crear el contacto, el vínculo. Y si no es a través de mí, siempre hay ayuda, siempre hay alternativa. No podemos dejar de buscarla porque una intervención a tiempo marca la diferencia. Pero si tú quieres dejar un contacto, tú puedes hacerlo por aquí. Bueno, si da tiempo de anotar, puede ser el 829-599-0362 y el 809-221-3601 para cualquier cosa que le puedo ayudar o a través, como digo, de este mismo servicio. Siempre estamos en comunicación y presto a dar el servicio. Bueno, muchas gracias, Anabel. Fue un placer. Nos veremos. A ustedes, bye bye. Hasta la próxima.